Bienvenidos todos a este curso en ecuaciones diferenciales. He decidido grabar este curso como material de apoyo para mis alumnos en la Facultad de Ingeniería, ya que a veces pienso de que no es suficiente la información que lee pero en clase y por lo tanto he decidido, como dije anteriormente, grabar esto como material de apoyo. Entonces pueden venir y checar más información y tratar de quedar más claro sobre todos los tópicos de lo que hemos estado hablando en la clase. Al mismo tiempo, he pensado que es una buena idea subir este material a YouTube porque así puedo llegar a mucha más gente y porque sé que mucha gente tiene problemas con este tema en específico, con esta parte del cálculo, la cual considero que es muy esencial. Así que si tengo suerte, las personas que vean estos videos van a quedar muy claros sobre qué son las ecuaciones diferenciales, cuál es su utilidad y cómo diferenciar si tenemos una ecuación diferencial, si tenemos otro tipo de ecuación. Eh, Así que, sin más dilación, vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación que incluye las derivadas de una o más funciones. Veamos la ecuación que tenemos aquí. Tenemos la derivada de la función y o la pendiente de y más la función y igual a x más 5. Por definición, esta es una ecuación diferencial, ya que contiene la derivada de la función más la función y esto es igual a otra cosa. Por lo tanto, como tenemos una igualdad, es una ecuación. Y como tenemos la derivada de la función y la función es una ecuación diferencial. ¿Cuál es la utilidad de una ecuación diferencial? Bueno, su utilidad está relacionada a modelos matemáticos que generalmente se usan en ciencias e ingeniería donde existen cambios en las variables. Estos cambios solo se pueden expresar a través del uso de derivadas. Muchas veces lidiamos con problemas, sea el caso de un movimiento oscilatorio, donde necesitamos conocer la posición de, por ejemplo, un péndulo en función del tiempo, y eso es una ecuación diferencial, porque en ese caso la variable sí va a cambiar en función del tiempo, no así otro tipo de ecuaciones como esta. Si utilizásemos esta ecuación para describir como un modelo matemático para describir el comportamiento de alguna partícula o algún objeto, una vez que hemos encontrado los valores de x y y para un problema en específico, bajo ciertas condiciones en específico, los valores de x y y siempre serán los mismos. En el caso del movimiento oscilatorio, tenemos bajo un problema en específico, bajo las mismas condiciones, los valores de la posición sí van a cambiar y van a cambiar en función del tiempo. Por eso, cuando trabajamos con problemas de ese tipo, la única forma de encontrar un modelo matemático que pueda describir con mucha certeza el comportamiento de ese tipo de movimiento, la única ecuación que nos sirve es una ecuación diferencial. Ok, pero hablemos de esta ecuación diferencial en específico. Esta ecuación diferencial, al igual que esta ecuación que está acá algebraica, ambas son ecuaciones porque tenemos una igualdad. Recordemos que en nuestro trabajo, cuando tenemos una ecuación algebraica como esta, es encontrar los valores de x y y tales que esta condición que está acá se ven satisfechas. Esos valores de x y y podrían ser uno o más valores dependiendo del grado de la ecuación que tengamos. Si tenemos una ecuación, por ejemplo, cuadrática, vamos a tener dos valores que van a satisfacer a esa ecuación. En este caso va a ser un solo valor, pero necesitaríamos otra ecuación para poder resolverla. Necesitamos una serie de ecuaciones, o dos ecuaciones en este caso, porque tenemos dos variables. En una ecuación diferencial, nuestro trabajo es prácticamente el mismo. La diferencia es que tenemos una función y la derivada de la función. Entonces nuestro trabajo, examinemos esto primero que nada para saber cuál es el trabajo o nuestro rol a la hora de resolver una ecuación diferencial. Tenemos la derivada de la función más la función igual a x más 5. Entonces nosotros tenemos que encontrar una función y o las funciones, porque podrían ser varias funciones, tales que esta condición se ve satisfecha. ¿Y cómo se va a ver satisfecha? Si tenemos la ecuación y le sumamos la derivada, si tenemos, perdón, la función y le sumamos la derivada de la función, eso debería ser x más 5. Si encontramos esa función o las funciones que satisfagan esta condición, entonces podemos decir que hemos resuelto la ecuación diferencial. Más adelante veremos cómo resolver ecuaciones diferenciales. En este primer video solo veremos una pequeña introducción a qué son las ecuaciones diferenciales y el tipo de ecuaciones diferenciales
que podemos encontrar, o algunos de los tipos de ecuaciones diferenciales que podemos encontrar. Ok, entonces en cuanto a la clasificación de las ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial que solo contenga derivadas ordinarias de uno o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente se llama ecuación diferencial ordinaria. Veamos esta ecuación diferencial que tenemos acá. En esta ecuación diferencial tenemos derivadas ordinarias. Tenemos la segunda derivada de u con respecto a x y tenemos la derivada de u con respecto a x, o dos veces la derivada de u con respecto a x. Ok, primero que nada, como dije, estas son derivadas ordinarias por la simple razón que no son derivadas parciales y son derivadas con respecto a una sola variable. ¿Cuál es la variable independiente? Bueno, es x. Entonces, la variable dependiente u es dependiente de una sola variable. ¿Cuál es x? Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial ordinaria. Ahora, si tenemos una ecuación diferencial como la que tenemos acá abajo, esta es una ecuación diferencial parcial. ¿Por qué? Veamos, una ecuación diferencial que incluye las derivadas parciales con respecto a dos o más variables independientes se llama ecuación diferencial parcial. Ok, tenemos las derivadas parciales de v con respecto a dos variables independientes, las cuales son x y t. Entonces, cuando tengamos derivadas parciales, sabemos que es parcial, ¿verdad? Primero que nada por este pequeño simbolito que significa que es parcial. Entonces, sabemos que son derivadas parciales con respecto a dos variables independientes, porque tenemos dos variables diferentes que son independientes. Tenemos x y tenemos t, y la variable dependiente es v, la cual es dependiente de dos variables independientes. Entonces, este tipo de ecuación es una ecuación diferencial parcial. Entonces, quedemos claros. Cuando tengamos derivada ordinaria con respecto a una variable, a una sola variable independiente, eso es una ecuación diferencial ordinaria. Cuando tengamos derivadas parciales con respecto a diferentes variables independientes, dos o más variables independientes, esa es una ecuación diferencial parcial. Entonces, bueno, ahora veamos cómo diferenciar cuál es el orden de una ecuación diferencial. Tenemos esta ecuación diferencial acá. Esta ecuación diferencial posee la tercera derivada de la función y más la segunda derivada de la función y elevado a la sexta igual a 4 por x, ¿verdad? Elevado a la quinta potencia. Para saber cuál es el grado de esta ecuación diferencial, lo que tenemos que examinar es cuál es la derivada de mayor orden que tengamos en la ecuación. Y si vemos la derivada de mayor orden que tenemos en toda la ecuación es esta, es una derivada de tercer orden, porque es una tercera derivada, ¿verdad? Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial de tercer orden, ¿ok? No es nada más que examinar cuál es el orden más alto de la derivada que tengamos, o la derivada más alta de orden más alta que tengamos en la ecuación diferencial, y ese es el orden de la ecuación diferencial. Ahora, también debemos examinar si una ecuación diferencial es lineal o no lineal. Para ello, primero vamos a examinar estas dos ecuaciones que tenemos aquí. 3x menos 5 igual a 0, y tenemos x a la cuarta más 3x menos 5 igual a 0. La diferencia más evidente entre estas dos ecuaciones es el exponente. El exponente de este 1 y el exponente de este es 4. Por lo tanto, esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación no lineal y esta es una ecuación lineal. Cualquier ecuación que tenga un exponente dentro de ella, una variable dentro de ella, la cual esté elevada a un exponente diferente de 1, porque puede ser menor que 1 y sigue siendo no lineal, puede ser mayor que 1 y sigue siendo no lineal. Entonces, si el exponente es diferente de 1, es una ecuación no lineal. Lo mismo aplica a las ecuaciones diferenciales. Veamos. Se dice que una ecuación diferencial es lineal si la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado y sus coeficientes solo dependen de la variable independiente. En otras palabras, una ecuación diferencial es lineal si puede escribirse de una forma que no incluya lo siguiente: ninguna potencia de la variable dependiente ni de sus derivadas, ningún producto de la variable dependiente ni de sus derivadas, ninguna otra función no lineal de la variable dependiente.
Veamos qué quiere decir esto uno a uno. El primero, ninguna potencia de la variable dependiente ni de sus derivadas. Ok, veamos este primer término de la ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial posee la variable dependiente, ¿sí? Que es y. Posee no solo la variable dependiente, sino que lo que tenemos acá es la segunda derivada de la variable dependiente y está elevado a una potencia. ¿Cuál es la potencia? 2, porque está al cuadrado. Y como posee una potencia de la variable dependiente o sus derivadas, en este caso no es de la variable dependiente, pero sí de la segunda derivada de la variable dependiente, porque la segunda derivada de la variable dependiente está elevada al cuadrado. Por lo tanto, esta es una ecuación no lineal. Examinemos ahora este segundo término y leamos esto que tenemos acá. Bueno, primero veamos el término. Tenemos 4y, y es la variable dependiente o la función multiplicado por la derivada de y, ¿verdad? Y'. Aquí dice, ningún producto de la variable dependiente ni de sus derivadas. Aquí tenemos un producto de la variable dependiente y de su derivada, porque tenemos la variable dependiente multiplicando a la derivada de la variable dependiente, por lo cual esto también es una ecuación no lineal. Y en este tercer término, bueno, primero leamos lo que dice aquí. Ninguna otra función no lineal de la variable dependiente. Esto es un poquito más complicado de entender. Lo que prácticamente quiere decir es que, bueno, podemos tener la variable dependiente, como en este caso y es lineal. Pero pueden haber funciones no lineales de la variable dependiente. Pero un ejemplo de eso sería, por ejemplo, si tenemos seno de y. Recordemos que la función seno tiene esta forma. Por lo tanto, obviamente que no es lineal. Entonces aquí tenemos una función no lineal de la variable dependiente. ¿Cuál sería otro ejemplo de una función no lineal de la variable dependiente? Sería e elevado a la y. Esta es otra función no lineal de la variable dependiente que sí es lineal, la cual es y. Entonces examinemos este tercer término. Tenemos e elevado a la 2xy. Aquí tenemos una función no lineal de la variable dependiente y. Entonces esta ecuación diferencial también es no lineal. Espero que hayamos quedado claro con esta parte. Ahora vamos a resolver 3 ejemplos en los cuales solo vamos a clasificar las ecuaciones diferenciales según el orden y según la linealidad. Ok, entonces para este primer ejemplo vamos a cambiar de color el bolígrafo para que se vea mejor. Primero, la función diferencial es de primero, segundo, tercer, cuarto, quinto o n grado. Veamos cuál es la derivada más alta que tenemos en esta ecuación diferencial. Pues esta es una segunda derivada de la variable dependiente o de la función. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Ok, además de eso, ¿es lineal o no lineal? Veamos primero. Examinemos el primer término. Tenemos una segunda derivada de la variable dependiente. ¿Está elevada a alguna potencia diferente de 1? Pues no. No está elevado a ninguna potencia. Ahora, examinemos el segundo término. Tenemos la variable dependiente. ¿Está bien? ¿Está multiplicada por la derivada de la variable dependiente o la segunda derivada? No. Está solamente multiplicando la constante 3. Por lo tanto, esta es lineal. También cabe señalar que debimos haber examinado si hay una función no lineal de la variable dependiente, y no la hay. Ok, ahora veamos la segunda. Primero el orden. La derivada más alta que tenemos, bueno, aquí tenemos una primera derivada, pero aquí tenemos una segunda derivada. Por lo tanto, es también de segundo orden. Ok, ahora, ¿es lineal o no lineal? Bueno, veamos. ¿Está la segunda derivada elevada a alguna potencia? No. Aquí tampoco, pero sí tenemos un producto entre la variable dependiente y la derivada de la variable dependiente, que es lo mismo que decir la función y la derivada de la función. Por lo tanto, esto sí es no lineal.
Ahora veamos esta. En esta tenemos la derivada más alta, es una segunda derivada, por lo tanto también es una ecuación diferencial de segundo orden. Ok. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Bueno, examinemos este segundo término. ¿Tenemos algún producto entre la variable dependiente y la derivada de la variable dependiente? No, no hay ningún producto. Sin embargo, tenemos una potencia de la variable dependiente, porque tenemos la variable dependiente y elevado a la cuarta. Aquí está, ¿verdad? Está elevado a la cuarta. Por lo tanto, es una ecuación diferencial no lineal. Bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya sido útil. Si les gusta, denle like y suscríbanse. Gracias por su atención. Hasta otra entrega.